Un 9 de julio como hoy, pero hace 25 años atrás, o mejor dicho ayer porque se me hizo tarde para subir el video, nacía una de las sagas de comedia más importantes e influyentes del mundo del espectáculo. Por supuesto estoy hablando de la saga de American Pie, la cual nos cuenta la historia de Jim y sus amigos Finch, Kevin, Oz y Stifler, quienes en un principio intentaban clavarla de una forma u otra, y siempre les pasaba algo en el medio, en especial a Jim, con pegamento, vello púbico, etc. Pero aclaro por si hay gente que todavía no las vio. El hecho de que los protagonistas quieran tener sus revolcones no significa que solo se trate de eso. Sí es una parte importante de la trama, pero también es una saga, o por lo menos hablando de las 4 películas principales, es una saga que te deja un buen mensaje al fin y al cabo. Un mensaje positivo, y de cómo tenés que hacer las cosas bien. Fuera de toda la comedia y su originalidad, tiene mucho sentimiento en ciertos momentos, y una muy buena amistad y camaradería entre los personajes. La verdad que se las recomiendo mucho si quieren pasar un buen momento de risa y diversión, siempre y cuando sean mayores de 18 años, por supuesto. Recuerden que son 10 películas en total, pero las principales y más importantes son 4. American Pie 1, de 1999, American Pie 2, del 2001, American Pie 3, La Boda, del 2003, y American Pie El Reencuentro, del 2012, que por cierto tuve la suerte de verla en el cine y me divertí mucho. El resto de las películas son spin-offs de la saga, o sea otros actores e historias que nada que ver con la trama principal. El único que aparece de vez en cuando en esos spin-offs es el padre de Jim y algún que otro actor muy secundario de las películas originales. Yo vi algunas y no están muy buenas. Solo sirven para pasar el rato y ver a la mujer de James Gunn mostrando las chichis. Bueno, el día de ayer, 9 de julio del 2024, se cumplen 25 años de la primera película de la saga, American Pie 1, y el actor Jason Biggs, quien interpreta a Jim Levenstein, le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram, así que a continuación les leo lo que puso. Hace 25 años me desperté con la noticia de que la pequeña película que hicimos el verano anterior, American Pie, estaba en camino de abrir número 1 en taquilla. Más tarde me colé en un par de proyecciones por Los Ángeles con algunos del elenco y los realizadores, parado al fondo de los cines llenos, viendo maravillado cómo la audiencia se reía a carcajadas. Los sábados por la mañana me levantaba y caminaba con mi compañero de cuarto hasta Bagel Notch, en Wilshire Boulevard, en Santa Mónica, para desayunar. Cruzando Wilshire, un auto nos pasó y se detuvo repentinamente. Bajaron la ventanilla y la gente del auto empezó a enloquecer, y me llamaban Jim, y me pedían que haga el baile. Entre paréntesis, no lo hice, jaja. El auto se fue y mi compañero de cuarto me miró y dijo: "Carajo, Vix, ya está, tu vida ha cambiado para siempre". Y tenía razón, para mí hay un antes y un después de American Pie, y 25 años después me invade la nostalgia, pero sobre todo una gratitud extrema por el regalo que ha sido en mi vida, desde los amigos que hice en el set hasta la carrera que me ha dado, y especialmente las diferentes generaciones de fans de todo el mundo que tengo el privilegio de conocer todos los días, y por supuesto a Chris, Paul Weitz, Adam Herz, Joseph Middleton y la familia Universal Pictures, por darme esta oportunidad desde el principio. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Eso fue lo que dijo el actor compartiendo varias de las imágenes que ven en el video. Otra que también comentó algo al respecto es la increíble Alyson Hannigan, quien le dio vida a Michelle, la novia de Jim. Ella compartió este breve mensaje: "No es por hacernos sentir viejos, pero American Pie cumple 25 hoy", y una carita de asombro. A lo que el propio Jason Biggs le respondió: "Alyson, esto es imposible porque solo tengo 32, te quiero". Eso fue lo que dijeron los dos actores principales. Lástima que no pude encontrar las redes sociales del resto de los actores, o por lo menos los pocos que encontré todavía no compartieron nada al respecto. Pero con lo que compartieron ellos dos, alcanza para saber la repercusión positiva que tuvo en sus vidas, y lo agradecidos que están por formar parte de esta gran saga de películas. Podrán tener otros proyectos nuevos, series, películas, etc. Pero para nosotros siempre van a ser Jim y Michelle de American Pie, íconos de la cultura pop a los que les agradecemos mucho el habernos hecho reír y emocionar con esta gran franquicia. American Pie siempre va a estar en nuestros corazones. Bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo por este pequeño video. Espero que les haya gustado y que si no las vieron, les den ganas de hacerlo, y que después vengan y me cuenten en los comentarios si estaban buenas o no. Y como siempre les digo, si les gustó el video, les agradecería mucho su like y suscripción al canal, ya que eso ayuda mucho a que la Commonwealth sea un lugar mejor. También les recomiendo seguir las redes sociales del canal, las cuales pueden ver en pantalla, porque ahí también estoy subiendo contenido. En la pestaña de comunidad les voy a dejar una encuesta sobre esta saga. Bueno, saludos a todos, chicos y chicas. Nos vemos en un próximo video. The Commonwealth corta la transmisión.